Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Fundamentos básicos para la vida cristiana. Todos sabéis de memoria el título, ¿verdad? Sí. Llevamos ya tantas semanas. Bien, pues estamos en la lección 18 que habla de la resurrección de los muertos. Decíamos que resurrección significa levantarse, despertar de la muerte. Y hay tres aspectos de la resurrección que necesitamos considerar. Primero, la resurrección de Jesús, que habla del tiempo pasado. La resurrección espiritual del creyente en Cristo, o sea que es actual, es el presente. Y luego está la resurrección final de todos los que están en sus tumbas, habla de futuro. Por cierto, no muy lejano, porque el Señor viene pronto. Estamos tratando la resurrección de Jesucristo. Hoy creo que terminaremos con el apartado de la resurrección de Jesucristo, o sea, con el pasado. ¿Y qué demuestra? La pregunta que nos hacíamos es ¿qué demuestra, qué declara la resurrección de Jesús? En primer lugar, Jesucristo declara esta resurrección. Jesucristo es el supremo y está por encima de toda cosa creada. En segundo lugar, la resurrección es una garantía de un futuro juicio asegurado. En tercer lugar, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y decíamos que no hay ninguna verdad más gloriosa, más central y más necesaria para la fe cristiana que saber que Jesucristo es el Hijo de Dios. También significa, declara la resurrección de Cristo, que los creyentes hemos sido justificados. Cristo murió por nuestros pecados y Cristo resucitó para nuestra justificación. En quinto lugar, la muerte ha sido derrotada. La resurrección de Cristo proclama, declara que la muerte ha sido derrotada. Por eso Pablo en Romanos 6 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Pablo no habla de una esperanza futura, habla de un hecho consumado. La muerte ha perdido su señorío, ha perdido su dominio. Es decir, perdió su trono, perdió toda autoridad. Y en sexto lugar, proclama la resurrección de Cristo, que hay un sacerdote en el trono de Dios, o sea, un intercesor. Un sacerdote es un intercesor, aquel que intercede entre Dios y nosotros, los seres humanos. Y el escritor de Hebreo así lo proclama en el capítulo 10, versículo 12, donde dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, dice, se ha sentado a la diestra de Dios. Y recordemos que decíamos que si Cristo está sentado y nosotros lo hemos aceptado, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nuestra salvación no está en proceso, es un hecho consumado. Por eso Jesús dijo, cuando terminó su ministerio, cuando expiró en la cruz, dijo que el ministerio que él había emprendido estaba consumado. Todo lo que tenía que hacer aquí en la tierra, Jesús, estaba consumado, aunque no se consumó nuestra redención hasta el día de la resurrección. Y el séptimo lugar, que es que vamos a tocar hoy, la resurrección de Cristo declara y demuestra que hay un nuevo nacimiento y una gran esperanza viva. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, verso 3, nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El apóstol Pedro aquí escribe a creyentes que estaban pasando pruebas, estaban pasando persecuciones, momentos de mucha dificultad, y no les habla primero de soluciones a esos problemas, sino de una realidad interna, que era que habían nacido de nuevo, que es lo esencial ante cualquier circunstancia. Por encima de cualquier problema está el problema de nacer de nuevo, o la necesidad, como dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario. Todo ser humano tiene la necesidad de renacer, de ser renovado en su espíritu, de ser transformado por el poder del Espíritu Santo en una nueva persona. Eso se llama el nuevo nacimiento.
Por tanto, la vida cristiana no comienza, digamos, con una mejora moral, empezar a ser mejores, no. Ni con una decisión que sale de una emoción de un momento determinado, sino con un conocimiento producido, un nacimiento real y producido por el Espíritu Santo. Ese nuevo nacimiento tiene un propósito glorioso, que es esa esperanza viva de la cual habla Pedro. El origen del nuevo nacimiento está en la gran misericordia de Dios. La esperanza viva no la tiene todo el mundo. Es la esperanza de aquellos que han nacido de nuevo. Es la esperanza de quien ha recibido una nueva vida en Cristo. Y es la esperanza que viene como consecuencia de la salvación. El texto dice, según su grande misericordia, no una misericordia corta, no habla de una misericordia débil, sino su gran misericordia. No dice según nuestras obras tampoco, no dice según nuestra fidelidad, tampoco dice según nuestra decisión, dice según su gran misericordia. Por eso la salvación nace en el corazón de Dios. El hombre, el ser humano, estaba muerto, condenado en sus delitos y en sus pecados. Vivía sin esperanza, sin Dios en este mundo. Pero Dios, movido por su misericordia, nos hizo renacer. Hay un renacimiento, un nuevo nacimiento en nosotros cuando nos arrepentimos y le confesamos como Señor y Salvador personal. No es que nosotros nacimos de nuevo por nuestro propio esfuerzo, es que Él nos hizo renacer, Él tomó la iniciativa. Esto destruye el orgullo humano y exalta la gracia divina. El creyente debe vivir también agradecido, porque su vida espiritual es un milagro de la misericordia de Dios. Amén. La naturaleza del nuevo nacimiento habla de una vida nueva, de algo nuevo, o sea, no algo reformado, no algo reconstruido, sino algo nuevo. Pablo dice en 2 Corintios que somos nueva creación, que significa somos nuevas criaturas, nuevas personas, cuando hemos sido renacidos, cuando hemos nacido de nuevo. Por eso la esperanza está viva porque nace del nuevo nacimiento. La palabra de Dios dice que Dios nos hizo renacer, fue Él quien lo hizo. Por eso el nuevo nacimiento no es un cambio de religión. También existe la religión evangélica, lamentablemente. Tampoco es un ajuste de la conducta, ajustar nuestra manera de comportarnos un poco quizás. Tampoco es una emoción pasajera. Es una nueva vida. Somos nuevas personas. Ha habido una transformación, una metamorfosis total en nosotros, o debería haberla habido, si realmente hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador de verdad y hemos nacido de nuevo, porque el problema no es que Dios no dé el medio, no dé el milagro de la salvación, el problema está en aceptarlo. O sea, que la pelota está en el tejado del ser humano. Jesús, Dios, han hecho lo que tenían que hacer. Nos ha regalado a través de Jesucristo la salvación, pero cualquier regalo, si no se acepta, no se disfruta, ¿verdad? Si yo te regalo algo y no lo tomas, pues no lo disfrutas. Pues eso ocurre con muchos supuestos cristianos, supuestos nacidos de nuevo, que simplemente se han apuntado a una religión nueva. Pero la vida cristiana no es una religión nueva, es una nueva creación. Somos nuevas personas en Cristo. Y por tanto debe haber un cambio radical en nuestra manera de vivir. Por eso hay unas características esenciales en esa vida nueva. Primero hay nuevos deseos. Hay deseos de agradar a Dios. Hay un ajuste, o sea, hay una nueva sensibilidad ante el pecado. Nos damos cuenta de lo que significa el pecado y sabemos que el pecado es lo que Dios dice que es pecado. Y también conocemos y sabemos las circunstancias y también sabemos las consecuencias de ese pecado. Hay amor por la palabra de Dios,
Hay hambre por aprender de la palabra de Dios. Hay hambre de que Dios nos instruya cada día en nuestra vida cotidiana, en las cosas que tenemos que hacer. Hay hambre de Dios. Hay una nueva dirección, hay un nuevo camino a seguir. Jesús dijo, yo soy el camino, y ese es el camino que debemos seguir, a Jesús. Y el camino de Jesús fue un camino hacia la cruz, fue un camino a perder su divinidad, a despojarse de los atributos de su divinidad, hacerse hombre, para poder morir en nuestro lugar. Y eso a muchos creyentes lo asumen, pero no lo entienden. Eso significa justificación. Él murió en nuestro lugar, Él justificó, pagó nuestra deuda. Por eso hay un nuevo caminar, y ese caminar es Cristo, es caminar de acuerdo a su palabra. El que ha nacido de nuevo ya no vive como vivía antes, porque ahora hay una vida divina en Él. Somos, repito, nuevas personas. Así lo enseñó nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. El resultado de ese nuevo nacimiento es una esperanza viva. Todo aquel que ha nacido de nuevo vive en esa esperanza. No dice una esperanza muerta, tampoco una esperanza religiosa. No dice una esperanza incierta. Creemos pero no sabemos. Dice una esperanza viva. Y algo que está vivo es algo que es auténtico, que es real, que se mueve, que actúa. ¿Por qué es viva esa esperanza? La esperanza es viva porque está basada en la resurrección de Cristo. Por la resurrección de Cristo, dice el pasaje. Cristo vive, así que nuestra esperanza está viva, gracias a que Cristo vive. ¿Estáis comprendiendo? No seguimos a un líder muerto, ¿verdad? Ha resucitado. No seguimos una religión histórica transmitida de antepasados de generación en generación. Seguimos a un Salvador que ha resucitado y sigue presente y está sentado en el trono de Dios, a la derecha de Dios el Padre, actuando como sacerdote, como intercesor por nosotros. Por eso nuestra esperanza no está vacía, nuestra esperanza no está muerta, nuestra esperanza no puede desaparecer cuando llega el primer problema. Así que el fundamento, ahí está el fundamento, nuestra esperanza no depende de la economía que tengamos, tampoco depende de la salud, ni depende de las circunstancias que estemos atravesando. Nuestra esperanza está basada en un Cristo que venció la muerte. Y si venció la muerte, podemos vencer nosotros también esa muerte. Podemos vencerlo todos. Si venció la muerte, Cristo puede vencer cualquier circunstancia, cualquier problema que estemos atravesando. Y nosotros, como esa victoria nos corresponde, podemos agarrarnos a esa victoria. Y es viva porque nos sostiene en medio de la prueba. Es viva porque nos levanta cuando caemos. Es viva cuando nos proyecta hacia una eternidad en su presencia. Y es viva porque nos da gozo en medio del dolor. El mundo tiene, digamos, expectativas. El creyente, en cambio, tiene una esperanza viva, ¿verdad? O deberíamos tenerla. Pocos amén, oigo. El mundo tiene expectativas. Tú y yo tenemos una esperanza viva. Hay una relación entre el nuevo nacimiento y la esperanza. La esperanza es viva porque mira hacia una herencia eterna. En los versículos siguientes a este versículo, Pedro dice que esa esperanza es una herencia incorruptible, o sea que no se puede corromper. Es una herencia incontaminada, que no se puede contaminar. Una herencia hermosa que no se marchita, sino que florece. Y es una herencia que está reservada para nosotros en los cielos. La esperanza viva es la seguridad de la salvación. Tú tienes seguridad de que eres salvo, pues debes vivir en esa esperanza.
es la certeza que tenemos de la vida eterna y de que podemos empezar a vivirla acá en esta tierra. Es la certeza, es la confianza en que Cristo resucitado volverá y volverá a recoger la cosecha de su primera venida. Y es la esperanza viva de que la herencia celestial nos está esperando en los cielos. No es un ojalá, como a veces decimos, ojalá suceda. Es una certeza que da vida ahora y la gloria después. Amén. Donde no hay nuevo nacimiento, no hay esperanza viva, no existe esa esperanza viva. Puede haber quizás religión, seamos religiosos. Podemos tener una doctrina sana, sí. Una buena moralidad. Pero si no hay un nuevo nacimiento, esa esperanza viva se aleja cuando vienen los problemas. La esperanza viva es exclusiva de los que han nacido de nuevo. Esa esperanza es espiritual, es celestial y es eterna. Y solo puede ser experimentada, repito, por aquellos que tienen la vida de Dios al haber nacido de nuevo. Luego tenemos una verdad práctica. Pedro está diciendo a creyentes, está hablándole a creyentes perseguidos. Y les dice, no miren primero el fuego de la prueba, miren el milagro que ocurrió dentro de vosotros, el milagro del nuevo nacimiento. Hoy el Señor nos recuerda, tal vez haya luchas, ¿verdad? Las hay. Tal vez haya desiertos en nuestra vida, tal vez incluso lágrimas. Pero si has nacido de nuevo, tienes una esperanza viva. Tienes un Cristo vivo que está a tu lado y que intercede por ti. Y tienes una herencia eterna. Lo que se hereda aquí, pues quieras que no, se va pasando de padres a hijos, nos vamos yendo y la herencia se queda aquí. Pero la herencia eterna es por la eternidad para nosotros. Es la vida eterna en la presencia de Dios. Y esa herencia no la podemos perder. Ahora, hablemos de aplicaciones prácticas que debemos aprender. Debemos hacer un autoexamen y preguntarnos, ¿tenemos evidencias, señales de que hemos nacido de nuevo de verdad? Porque las hay, existen. ¿Hemos nacido realmente de nuevo o hemos cambiado de religión? ¿Hay cambios reales en nuestra vida? Tenemos que analizar lo que éramos antes de conocer a Cristo. ¿Y cómo nos comportamos ahora? Si ha habido cambios. Si no ha habido cambios, hay que replantearse algo. ¿Amamos lo que antes rechazábamos? O sea, amamos a Dios, amamos la palabra, amamos la oración, amamos la santidad. En definitiva, amamos a Dios, al que antes rechazábamos. ¿Está nuestra mirada puesta en lo eterno o solo en lo temporal? ¿Vivimos como alguien que tiene una esperanza viva o una esperanza vacía o muerta? Ahora, ¿cómo vive alguien con esa esperanza viva? Ese alguien, ese creyente con esa esperanza viva, ese nacido de nuevo, no se rinde jamás. Jamás arroja la toalla. No se vuelve atrás. No da un paso atrás, como yo suelo decir, un paso atrás ni para tomar impulso. Sigue adelante hasta la meta. No se queda a medio camino. No vive atrapado en el presente, o muchos quizá atrapados en el pasado, mirando hacia el pasado y no hacia la meta, hacia la vida eterna. El creyente con esa esperanza viva camina mirando hacia la eternidad, no hacia el pasado, no hacia el presente quizás. Camina hacia el futuro, pero no el futuro que nos prepara esta sociedad o este mundo, sino el futuro, la herencia eterna que tenemos en Cristo. Recordemos que la fuente de nuestra seguridad no está en lo que sentimos, está en la obra de Cristo resucitado. Ahí es donde debe estar nuestra seguridad. El creyente es un renacido por la misericordia de Dios.
está sostenido por la resurrección de Cristo y es poseedor de una esperanza viva. No somos personas que simplemente esperan que todo salga bien. Si es así, estamos en un error. Somos hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo, que tenemos vida eterna, que tenemos ya, no que la heredaremos en un futuro, tenemos ya esa vida eterna aquí, podemos empezar a disfrutar un anticipo aquí en esta tierra. Y caminamos hacia la gracia y hacia la gloria de Dios. Porque cuando el alma entiende esto, puede decir como el apóstol Pedro: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer, nacer de nuevo, para una esperanza viva. Que podamos decir lo mismo, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Bien, sin embargo, esta enseñanza no debe significar solamente tener el conocimiento glorioso de que Jesús resucitó de los muertos, que en realidad lo tenemos, porque si no lo tuviéramos, no seríamos cristianos, ni creyentes, como nos llamamos, ¿verdad? Si no tenemos esa esperanza, esa seguridad de que Cristo resucitó de los muertos, no nos podemos llamar cristianos, porque es la base del cristianismo. Pero esto no significa el conocer que hemos nacido de nuevo y que Jesús resucitó de los muertos, va más allá. Veamos lo que Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que todos conocemos. Cuando alguien se entrega a Cristo, se le leen estos versículos. Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, lo resucitó, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón tú crees y eres justificado por Cristo, pero debes confesarlo con tu boca para que la salvación se haga efectiva. Por eso, cuando alguien se convierte, les empujamos a que confiesen a Jesucristo de viva voz, porque así lo expresa el apóstol Pablo. Hay que confesarlo con la boca para que la salvación se haga efectiva. Por eso también hay que decir que la salvación está al alcance de todos. El Evangelio no es complicado, nosotros lo complicamos, es muy fácil. Dios no puso la salvación en el cielo para que subamos al cielo a conseguirla, ¿verdad? Tampoco en el profundo del mar, para que bajemos al fondo del mar a conseguir esa salvación. La salvación está, dice, cerca de ti. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Ahí es donde está la salvación. Pablo presenta aquí la sencillez del glorioso Evangelio. No es por obras, no es por religión, no es por méritos propios, es solamente por Cristo. Y eso tenemos que tenerlo claro para que se vaya todo orgullo, toda prepotencia, todo creernos mejor que los demás. Esto es una confesión que transforma la vida. Cuando Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esto no es repetir una frase como alguno, venga, repite conmigo. No. Tiene que nacer en lo más íntimo de tu ser. Confesar desde tu interior, no porque alguien te lo diga, repite conmigo. A mí no me gusta decir repite conmigo, ¿verdad? ¿Me habéis oído alguna vez decir repite conmigo? Porque tiene que salir de lo más profundo del ser. No es repetir una frase. No es una fórmula religiosa. Es declarar públicamente, porque lo sientes en tu interior, que Jesús es el Señor. Así de claro y de sencillo. Lo que pasa es que nosotros lo complicamos. La palabra Señor en la Biblia es riquísima en significado y su etimología abre una profunda doctrina espiritual muy hermosa. En el Antiguo Testamento, en hebreo, es la palabra Adonai, que proviene de Adón. Y Adón significa amo, dueño, soberano, gobernador, autoridad absoluta. Se usaba para un señor sobre sus siervos, un rey sobre sus súbditos, un Dios mismo señoreando sobre su pueblo, hoy sobre su iglesia. Esto habla la palabra Señor en el Antiguo Testamento, en el hebreo.
Cuando aparece la palabra Adonai, se usa exclusivamente para Dios y expresa dominio, autoridad, gobierno y relación con sus siervos, no dictadura. Es decir, Dios no solamente es nuestro Salvador, debe ser nuestro dueño. ¿Estás comprendiendo? Porque la palabra Señor hoy está muy devaluada, pero tiene una etimología muy profunda. Está también la palabra Jehová, traducido en muchas Biblias como Señor, pero con Señor con todas las letras en mayúscula. Hay traducciones que cuando pone la palabra Jehová la cambian por Señor, pero con todas las palabras en mayúscula. En muchas traducciones de la Biblia aparece así. Y es el nombre del pacto. Jehová es el nombre del pacto y significa el que es, el eterno y el que autoexiste. Los judíos por reverencia no lo pronunciaban y en vez de decir Jehová decían Adonai. Por eso en nuestra Biblia se traduce como Señor. Ellos escribían la palabra Jehová pero sin vocales y eso es impronunciable, ¿verdad? Por eso decían Adonai. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento, en el griego. Es la palabra Señor, es la palabra Kyrios. Y significa también dueño, amo, soberano, aquel que tiene autoridad total, propietario. Se usaba en el mundo griego para el dueño que tenía esclavos, para el emperador romano, para una autoridad suprema. Máxima, suprema significa máxima. Ahora, veamos su aplicación a Jesucristo. Cuando el Nuevo Testamento llama a Jesús Señor, Kyrios, está declarando que Él es Dios, que Él es soberano, que Él es el dueño de todo y que Él tiene toda la autoridad. ¿Estás comprendiendo? Aquí se habla y se demuestra la divinidad de Jesús. Esto es poderoso, porque los textos del Antiguo que hablaban de Jehová son aplicados a Jesucristo. Y es una declaración directa de que Jesucristo es Dios. ¿Estás comprendiendo? Para aquellos que niegan la divinidad de Dios. Ahora, ¿qué significado espiritual tiene esto para nosotros? Decir Jesús es el Señor no es un título religioso. Significa que cuando decimos Jesús es mi Señor, le estás diciendo que es el dueño de tu vida. Le estás diciendo que Él debe gobernar y dirigir nuestra voluntad. Como Jesús dijo, someto mi voluntad a la voluntad del Padre. Estamos diciendo que le pertenecemos, que somos su propiedad. O sea, cuando decimos que Jesús es nuestro Señor, tenemos que entender lo que significa. Y que Él tiene el control de nuestra vida. Es una palabra de rendición, de rendirnos ante su soberanía, de autoridad, de pertenencia y por tanto de obediencia. Si le pertenecemos y somos suyos, tenemos que obedecerle. Cuando decimos Señor Jesucristo, estamos diciendo tú eres mi dueño. Tú eres mi máxima autoridad. Tú eres y gobiernas mi vida. No es solo una palabra que decimos por decirla. Es una entrega total cuando la decimos. ¿Estás comprendiendo? No podemos decir esto a la ligera. Cuando tú dices que Jesús ese es el Señor de tu vida, tienes que entender esto. Y cuando Él es mi Señor, gobierna mi vida y lo hace bien. Dirige mis decisiones. Tomamos las mejores decisiones cuando dejamos que Él nos dirija. Ocupa el trono de nuestro corazón. Por tanto, no es solamente nuestro Salvador, que eso es muy bonito decir Jesús es mi Salvador. Primero debe ser tu Señor. Y después, claro, Él es tu Salvador y se siente orgulloso de haber muerto por ti en la cruz para convertirse en tu Salvador. Pero debe ser tu Señor primeramente. ¿Estás comprendiendo, hermano? Y aquí está el problema de muchos
quieren a Jesús como aquel que nos salva del infierno, pero no como Señor de nuestra vida. La fe verdadera entrega el control total al Señor. Confesar que Jesús es el Señor es algo muy serio, o era algo muy serio en el tiempo de Pablo, y por consiguiente hoy también. Significaba dejar el sistema religioso antiguo, y eso les costaba a los religiosos de la época. Pero Pablo es rotundo. Significaba romper con el pecado. Y ellos oraban y hacían sacrificios diarios para cubrir el pecado, porque seguían pecando. Significa vivir para Cristo. Era una confesión que incluso podía costarles la vida. Porque se salían de la ley mosaica, se salían de los rituales del antiguo pacto. Hoy muchos confiesan con los labios, pero no con su vida. Muchos confiesan a Jesús con los labios de boca para afuera, pero en realidad hacen lo que quieren. Viven como les da la gana. Se crean un Dios a su propia medida que les permite. Y lo más peligroso es que se lo creen. Seguimos en Romanos 10:9, donde habla de una fe que nace del corazón. Porque dice, y creyeres en tu corazón. El corazón en la Biblia no son los sentimientos, ni las emociones. Es el centro de la voluntad. Es el entendimiento. Es el alma. Es lo que se llama en la Biblia el ser interior. Creer en el corazón es una convicción profunda. No es algo ritual ni religioso. Es una entrega total. Y es una fe real y activa. No decir que creemos y ante la mínima prueba se nos va la fe. Tiene que ser una fe activa, en movimiento. La fe sin hechos, sin acciones, es una fe muerta, dice Santiago, ¿verdad? ¿Qué significa? Que tenemos que demostrar nuestra fe con hechos. Porque si no, nuestra fe es una fe muerta, no sirve. No es una fe histórica, no es una fe intelectual, no es una fe emocional. Es una fe que descansa en la siguiente verdad. Dios levantó a Cristo de los muertos. Y nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Y Él, gracias a esa resurrección, nos levantó a nosotros también. ¿Estáis entendiendo? Por tanto, la resurrección es el fundamento de la salvación. ¿Por qué Pablo menciona la resurrección? Porque si Cristo no resucitó, no hay justificación, no hay vida eterna, no hay evangelio. Porque todo está basado en la resurrección. Pero Cristo vive. La tumba está vacía, ¿verdad? La muerte fue vencida. El sacrificio fue aceptado por Dios el Padre. Creer en la resurrección es creer que la obra está consumada. La deuda fue pagada. Y hay una nueva vida en Cristo. ¿Cuál es el orden divino de la salvación? Dice, con el corazón se cree para la justicia. Primero debe ocurrir algo dentro de nosotros. Dios justifica, limpia, perdona y regenera. La justicia de Cristo está puesta en la cuenta del creyente. Está en nuestro haber. Luego dice, pero con la boca se confiesa para salvación. La confesión no salva por sí misma. Es la evidencia de que ha ocurrido algo dentro de nosotros. ¿Estáis comprendiendo? Por eso primero hay que creer con el corazón. Y cuando hay ese cambio emocional, hay ese cambio interior, entonces lo confesamos. La confesión no te salva, pero sí da fe de que ha habido un cambio real en tu interior, que has sido salvado, que has sido nacido de nuevo. Y esa seguridad no depende de emociones, de obras, de esfuerzos humanos.
La Biblia nos dice, quizás serás salvo, ¿verdad? O tal vez serás salvo. Dice, serás, afirmativo, serás salvo. Esta es la seguridad que tenemos en el Evangelio. Por eso, la salvación depende de la obra perfecta de Cristo y de una fe genuina y activa. Ahora, la aplicación, la pregunta, ¿es Jesús realmente tu Señor? No me contestéis, contestaros vosotros a cada uno. Contestaros cada uno a vosotros. ¿Es realmente Jesús tu Señor? No en palabras, no deben ser palabras, sino una realidad en tu vida diaria. O sea, que lo demostremos no con lo que decimos, sino con lo que hacemos, con lo que hacemos, los hechos, tu testimonio. ¿Tu fe es del corazón o solo es de la mente? La fe verdadera produce cambio, produce amor por Dios, amor verdadero, amor ágape, genuino, y produce una vida nueva. Otra pregunta, ¿hay confesión pública de tu fe? ¿La gente que te rodea se da cuenta realmente que crees en Dios de verdad? Eso es lo que significa confesar públicamente tu fe, no de boca, sino que el mundo lo vea, lo reconozca, por tus hechos, por tu testimonio. El creyente verdadero no se esconde, no se avergüenza, no negocia su fe por caer bien al mundo incrédulo. Por tanto, y como conclusión, la salvación debe ser primeramente interna, fe en el corazón, y luego externa, confesión con la boca. La salvación es Cristo como Señor, Cristo resucitado y Cristo como nuestra justicia. Hoy la salvación está cerca de ti. No tienes que subir al cielo a por ella, ni tampoco tienes que bajar al abismo. La palabra está, como dice Pablo, en tu boca y en tu corazón. Solo tienes que creer y rendirte a Él. No basta con conocer el versículo. No basta con repetirlo. A veces repetimos versículos de memoria y no nos damos cuenta ni de lo que significa. Pero nos han dicho que los digamos y que los repitamos. No se trata de eso. No se trata de conocer en tu mente, tener versículos grabados. Tampoco basta con que los vayas repitiendo, sino que demuestres con tu vida que crees en la palabra de Dios. La pregunta, y termino, ¿has creído con el corazón? ¿Es Jesús el Señor de tu vida? Porque el que cree así es salvo, ha sido justificado y por tanto tiene vida eterna. ¿Amén? Bien, pues lo dejamos aquí. La semana que viene entraremos ya en el segundo aspecto de la resurrección que necesitamos considerar, que es la resurrección espiritual del creyente en Jesucristo. Hablaremos del presente. ¿Amén? Bien, pues que Dios les bendiga.